Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan hoy en este salón, en los dos salones que hay fuera y a las personas que nos siguen a través de los medios también. Vamos a celebrar la mesa redonda de homenaje a Adolfo Suárez, Lecciones para el futuro. Y tenemos hoy a una mesa de lujo, que no somos nosotros, son los que vendrán después de nosotros. De manera breve, vamos a intervenir brevemente las personas que estamos en la mesa y después daremos paso a la mesa redonda. En primer lugar, tiene la palabra el presidente del patronato de la Fundación Caja Ávila, don Pablo Luis Gómez Hernández, que nos acoge en sus locales. Muchas gracias. Rector magnífico, ilustres personalidades, autoridades, queridos miembros de la familia Suárez, señoras y señores. Es un honor para la Fundación Caja de Ávila abrir las puertas de este espacio cultural del Palacio de los Serrano, sede de nuestra fundación, referente cultural de la provincia de Ávila y también, como no, casa de todos los abulenses que lo deseen. Y vamos a abrir las puertas, lo vamos a hacer por un motivo tan justificado como este homenaje en profundidad a uno de los abulenses de mayor trascendencia y calado político y personal en la historia de la democracia española. Sed bienvenidos a este auditorio, donde a continuación se glosará la figura de un político de mirada amplia y conocimiento profundo de la España que le tocó vivir y que, a mi entender, aportó una forma de hacer posible lo que en aquella época se antojaba casi imposible. Adolfo Suárez fue el exponente necesario para mirar su estela de buen hacer en el mundo de la política como una lección para el presente y para el futuro. Un mundo, el de la política, donde los valores de lealtad, justicia, honestidad y servicio público deben ser el sustento prioritario del quehacer cotidiano. No quiero, como ha dicho el rector, ni debo extenderme más por tener hoy entre nosotros a cuatro ilustres personalidades que aportarán muchas e interesantes reflexiones sobre nuestro querido paisano Adolfo. Gracias, rector. Gracias a la Universidad, a la UNED, por permitirnos colaborar en estos actos del 25 aniversario de los cursos de verano, por permitirnos colaborar en este homenaje a don Adolfo Suárez. Un cordial saludo a don Felipe González, don Marcelino Oreja, don Juan José Laborda, don José María Martín Oviedo. Eternamente agradecidos al presidente Suárez, a su familia un fuerte abrazo y muchas gracias a todos, señoras y señores, por su presencia. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente de la Diputación de Ávila, don Agustín González González. Señor rector de la UNED, señor presidente del patronato de la Fundación Caja de Ávila, ilustrísimas personalidades, dignísimas autoridades, señor obispo, familiares de Adolfo Suárez, señoras y señores. El abulense Adolfo Suárez González fue artífice de un Estado de Derecho que propició la actual posición europea de nuestro país, entre otras muchas cosas. Por eso nuestro más profundo reconocimiento y apoyo a este sentido homenaje con tan ilustres coetáneos que participaron con él en muchas horas de Parlamento y de consensos. La Diputación de Ávila supo reconocer su enorme figura política y su reconocida talla de hombre de concordia al imponerle la máxima distinción de la institución provincial por unanimidad el día 21 de junio de 1981, donde se reconocieron sus logros por España y también por la provincia de Ávila. En aquel momento ya no era presidente del Gobierno, pero en su discurso de agradecimiento resaltó su ideario político en el que literalmente destacaba que uno de mis mayores orgullos ha sido luchar serena pero apasionadamente, democrática pero firmemente, para quitarle a la vida española agresividad y crispación. Otro de los pilares de su intervención lo constituyeron la firme convicción de que la democracia y la libertad son irreversibles en España
y debemos consolidarla entre todos. Además de subrayar que todos los españoles tenemos un sitio en la España de hoy. Para concluir diciendo o haciendo un expreso apoyo, sin reservas, al Gobierno de la Nación y agradecer la amistad, el compañerismo y la solidaridad abulense. Hoy nos toca a nosotros glosar la figura de este abulense, tocado por una gran talla humana y política que supo calibrar los caminos y los tiempos para conseguir esa transición a una democracia moderna cuando se partía de unos ejes cartesianos que dibujaban una realidad bien distinta. Adolfo Suárez, desde su capacidad intuitiva y penetrante para, si cabe, adivinar o sentir las reacciones de sus interlocutores, le llevaron a una posición privilegiada para poder liderar el diálogo, consensuar actuaciones y, en ocasiones, lanzar órdagos con la seguridad de que iban a ser aceptados sus serenas y templadas decisiones. Adolfo Suárez fue un gran hombre de Estado que inició una aventura apasionante que condujo a España a una situación de concordia entre partidos, representantes institucionales, con una proyección internacional que comenzaba a abrir las puertas hacia Europa. La provincia de Ávila se caracteriza por dar hombres y mujeres ilustres a lo largo de la historia que han forjado cambios sustanciales que han marcado el rumbo de la política o de la religión. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, también abulenses, entre muchos otros, rompieron moldes y abrieron nuevos caminos como Adolfo Suárez y valga en este caso el parangón. No puedo menos de recordar la acción ingrata de la política cuando al final de su actividad pública fue denostado por una mayoría. Pero en los días posteriores a su fallecimiento, nuestro país, desde las instituciones a la ciudadanía, puso la pica en un reconocimiento a un hombre ejemplar, generoso, uno de los grandes hombres de nuestra época, un político con carisma que con sus aciertos en las decisiones más trascendentales supo ir marcando el camino de la transición a la verdadera democracia moderna, la convivencia, la reconciliación nacional y la proyección de España hacia Europa. Subrayo como presidente de la Diputación que este ilustre abulense fue una de las figuras determinantes para llevar a cabo uno de los mayores logros colectivos de España. Todos los españoles, y por ende todos los abulenses, tenemos una deuda contraída, una deuda con la figura de Adolfo Suárez. Ojalá desde todas las instancias de la vida democrática de nuestro país estemos a la altura de su ejemplo. Entiendo que ese proceso, con la reciente abdicación de Su Majestad el Rey don Juan Carlos, ha cerrado ese fértil periodo de la historia de la democracia. Y ahora se abre otro importante y necesario en que los cambios deben propiciar el equilibrio, la sobriedad, la estabilidad como seña de identidad a seguir en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente. Yo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que están hoy aquí, a los presidentes del patronato y de la Diputación que me acompañan en la mesa, a las 4 personas que después van a hablar. Es un lujo poder escuchar a 4 constituyentes, que han sido muchas más cosas que constituyentes, pero que también han vivido una etapa que para la historia de España es crucial. Yo, como que no lo sepa, yo soy historiador de la educación, enseño política y legislación educativa, y el estudio de la Constitución española, el pacto educativo del artículo 27, sus consecuencias, el desarrollo en la etapa de UCD y del PSOE, etcétera, es una tarea que me apasiona y creo que consigo que a mis estudiantes les apasione. Yo creo que realmente estamos ante elementos claves de nuestra historia, que es importante revisar, que es importante conocer, que es importante volver sobre ellos, desarrollarlos, y más en momentos tan especiales como los que vivimos en la actualidad. Para los que éramos algo más jóvenes que la generación de los que luego hablarán aquí, cuando estábamos en la transición y que lo vivíamos desde una posición muy comprometida y muy apasionada, toda aquella época nos dejó una huella muy marcada,
que no podemos por menos de guardar en nosotros, ¿no? Y por eso, en esta edición especial del 25 aniversario de los cursos de verano de la UNED, pensamos que era un momento muy idóneo para que precisamente en este centro de Ávila, donde tenemos un centro emblemático y donde los cursos de verano han tenido siempre una gran tradición y una gran presencia, pues precisamente pudiésemos recordar la figura de un abulense que ha significado tanto en la historia de España. Su reciente fallecimiento pues nos hizo pensar que era un momento muy idóneo para poder reflexionar a partir de ahí. Y queríamos hacerlo desde una actitud universitaria, es decir, desde una actitud de análisis de lo que eso implicó, pero tampoco queríamos hacerlo exclusivamente desde una tarea solamente, digamos, investigadora o de análisis académico, sino de reflexión sobre qué significa lo que figuras como la de Adolfo Suárez pudo representar, sin hacer geografía, pero lo que pudo representar en un momento clave de nuestra historia y qué lecciones podemos sacar para el futuro y qué significa eso en momentos clave también en nuestro país como los que vivimos, que es de lo que aquello que vivimos tiene sentido que hoy reflexionemos pensando en qué es lo que nos queda todavía por delante. Y ese era el sentido de este acto, poder reflexionar desde ese punto de vista y poder tener así, yo diría, un broche magnífico para el inicio de la 25ª edición de nuestros cursos de verano. No quiero entretenerme ni entretenerles mucho más, quitarles de lo que realmente hemos venido a hacer aquí. Sí quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible, a todas las personas, que son muchas, que han hecho que hoy nos podamos reunir aquí y podamos estar en este acto. No quiero olvidar a nadie, porque son muchas personas de la UNED, de fuera, buenos amigos como Juanjo Laborda y otras personas que se implicaron en esta iniciativa desde el comienzo. No sabíamos que los días en que esto se iba a celebrar iban a ser días tan especiales para el país, pero bueno, son los que son y yo creo que siempre es un motivo para reflexionar hacia el futuro. O sea que muchísimas gracias a todos en nombre de la UNED. Como rector yo les agradezco sinceramente esta participación y como humilde investigador y persona que vivió toda esta época y que la vive y la revive con sus estudiantes, pues les quiero agradecer a las personas que hoy van a celebrar esta mesa redonda, que creo que es un lujo para la universidad poder celebrarla. Así que muchas gracias. Y tienen ustedes el paso aquí ya. Buenas tardes a todos. Señor rector, señor presidente, autoridades, amigos y amigas, señoras y señores, unas palabras previas de agradecimiento. Este homenaje al presidente Adolfo Suárez se celebra en el Palacio de los Serranos, un espacio simbólico de Ávila, y gracias a la Fundación Caja de Ávila, a la Diputación de la provincia y a la UNED, estamos disfrutando de su hospitalidad. Desde el fallecimiento de Adolfo Suárez, cuando en marzo empezamos a trabajar en el proyecto de este coloquio,
Las dos instituciones, la Diputación y la Universidad, colaboraron estrechamente para su éxito. Como soy testigo de esa colaboración ejemplar, que coincide además con el 25 aniversario de los cursos de verano de la UNED en Ávila, quiero expresar en público mi agradecimiento al rector de la universidad, al presidente de la Diputación y a sus respectivos equipos de colaboradores. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este acto. Muchos de los presentes conocieron a Adolfo Suárez y vivieron los años irrepetibles de la transición y del periodo constituyente, también del periodo estatuyente para las comunidades autónomas. Hay otros, con el ejemplo destacado de los alumnos de estos cursos, que están presentes en este acto porque quieren saber más de un periodo que está sujeto hoy a controversia. Pues bien, todos ustedes tendrán la oportunidad de preguntar a los ponentes, después de sus palabras iniciales, sabiendo que ellos son una fascinante clase práctica de historia. Les aseguro, como historiador que soy, que obtendrán de estos tres ponentes respuestas cuyo valor es sencillamente la verdad de los hechos sucedidos. La verdad histórica tiene hoy la misma importancia que cuando Tucídides escribió su historia de la guerra de Peloponeso. La verdad fue la virtud que definía a la Atenas democrática, y solo la verdad podía evitar que la democracia degenerase en demagogia. Dialogar con José María Martín Oviedo, con Marcelino Oreja y con Felipe González es una magnífica oportunidad para entender nuestro pasado sin fantasías y así imaginar un futuro sin los fantasmas que creíamos haber superado para siempre. Este coloquio se denominó Homenaje a Adolfo Suárez, Lecciones para el futuro. El grupo de personas que nos reuníamos en la sede de la UNED para perfilar este acto, quisimos situar la figura de Suárez y el tiempo de la transición dentro de la objetividad. Por aquellos días proliferaron diversas fantasías sobre aquellos años, entre las cuales hizo bastante ruido un libro que narraba el papel del rey y del presidente Suárez en el 23F, en términos tan mendaces como comercialmente oportunistas. El libro fue criticado por la crítica seria y descalificado por alguien como, por ejemplo, el general Casinello, director del Servicio de Información de la Guardia Civil en el 23F. Lo curioso, sin embargo, fue que un grupo de diputados propuso entonces crear una comisión de investigación para estudiar ese libro. Honor que ninguna narración de ficción tuvo jamás, ni siquiera La Guerra de los Mundos de George Wells, obra que deberían leer esos diputados para mejorar su percepción de la realidad. Bien, celebramos hoy este coloquio con un acontecimiento que cierra un periodo y abre otro. La abdicación del rey Juan Carlos y la próxima proclamación de su hijo Felipe como jefe del Estado. Este hecho añade significados nuevos a este coloquio. Aunque las instituciones han funcionado perfectamente y la ley que regula la transición de la corona ha obtenido una aprobación muy amplia, la discusión sobre la monarquía parlamentaria como forma de nuestro Estado aparece hoy como un problema que se suma a todos los demás problemas que padecemos hoy. El debate sobre la monarquía
no es un problema nuevo. En realidad, las declaraciones de republicanismo o las peticiones del extravagante, en mi opinión, derecho a decidir con ocasión de la abdicación, se sitúan en el mismo plano de preocupaciones que tuvimos los organizadores del acto 2 meses antes. El discurso del diputado y amigo nuestro, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso, creo que ha sintetizado las preocupaciones básicas. Lo que está en cuestión no es solo la monarquía, sino la Constitución de 1978. Tenemos como pueblo una experiencia prolongada que no deberíamos ignorar. En esta nueva era que se abre en Europa, reformar será el signo de los países con futuro. Reformar las leyes, reformar la Constitución, pero en ningún caso borrón y cuenta nueva. Eso fue cosa del pasado, de otra era. En nuestro caso, la Constitución de 1978 tuvo mucho de precursora. El consenso se anticipó a esta era postrevolucionaria que es la del futuro. El consenso fue una síntesis prodigiosa entre 2 grandes corrientes de pensamiento político en España. 2 grandes corrientes que hasta entonces no habían encontrado en España las condiciones para entenderse. Una de ellas podríamos definirla como republicana, racionalista y laica. La otra, igualmente legítima que la primera, se definía como monárquica, historicista y confesional. Hubo unas circunstancias que hicieron posible el encuentro entre esas 2 corrientes. Adolfo Suárez simboliza ese encuentro. La Constitución de 1978 fue el resultado de aquel encuentro. El consenso, que entonces fue su método, se ha convertido hoy en consustancial a nuestro sistema político constitucional. No todas las fuerzas políticas de entonces, de aquella época, estuvieron de acuerdo con el método del consenso y tampoco con el resultado del consenso, es decir, con la Constitución. No obstante, el acuerdo salió triunfante a pesar de las dificultades que encontró. Esas son las lecciones para el futuro. Esas son las lecciones que hemos planteado a los 3 ponentes de esta tarde. Y para iniciar el debate, le concedo la palabra a José María Martín Oviedo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Señor moderador, querido Juanjo, personas que acompañáis en esta mesa y que dais esplendor a esta mesa por vuestra relevancia política e histórica, y distinguidas personalidades que nos acompañan, y muy en particular la Diputación de Ávila, por una parte, y por otra la Fundación Caja de Ahorros de Ávila y la UNED, que además celebra sus bodas de plata con un acto como este, habrá otro sin duda, en el cual pues, demuestra la ejecutoria cultural que ha tenido y que tan útil ha sido a tantos estudiantes en España. Muchas gracias a todos. Hemos venido a rendir un homenaje a Adolfo Suárez, a su tierra de la que tengo el orgullo de ser yo también, de ella. Y hemos venido a hacerlo contemplando esa trayectoria política realmente impresionante, de la cual yo, para atenerme al tiempo, además, que el moderador me fijó y que procuraré respetar, voy a contemplar rápidamente una parte de esa historia, que es los primeros años, ni siquiera años,
los primeros meses, es decir, la operación de transición, la llamada transición política, transición de la dictadura a la democracia. Tiene unas fechas muy acotadas. El momento en que toma posesión Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, principio de julio de 1976, y termina cuando se convocan las primeras elecciones generales libres en abril de 1977. Por tanto, estamos hablando de menos de 10 meses. Pues bien, yo lo que quiero es casi como una especie de flash, poner de relieve ante ustedes cosas que muchos conocerán, otros les recordarán, otros quizá les venga bien también conocerlo, las cosas que en aquel momento, las realizaciones políticas que permitieron que hubiera unas elecciones, que hubiera un proceso constitucional y, en definitiva, que tengamos en estos momentos una democracia que tiene más edad de la que suelen tener o han solido tener, por desgracia, las democracias en España. En esos 10 meses se adoptaron una serie de políticas, de decisiones de una enorme trascendencia. Era, como ha dicho un catedrático de Derecho Político, se trataba de una voladura controlada del franquismo. En definitiva, de ir, como dijo el autor, uno de los autores y el que diseñó el plan, Torcuato Fernández Miranda, ir de la ley a la ley. Y como se ha añadido después, pasando por la ley. Es decir, que en ningún momento se atajase la ley, que en ningún momento se contradijesen las leyes, siquiera formales, para permitir la instauración de la democracia. Pues bien, la primera norma que se adopta es la Ley de Reforma Política. Más exactamente, la Ley para la Reforma Política. Proyecto que recibe el Gobierno, nada más entrar en posesión y comenzar a actuar, y en el cual hace muy pocos cambios que se haya dicho, pero desde luego uno muy significativo, muy revelador, que es este: cambiar una preposición de por para. En lugar de ley de reforma política, ley para la reforma política. Con lo cual estaba diciendo que no iba a hacer esa ley la reforma política, sino que iba a hacer posible que otras medidas de carácter legal adoptasen la reforma política. Una vez aprobada esa ley, además de una forma mayoritaria, con una participación en números redondos del 77% y una aprobación, unos síes del 97% sobre ese 77%, se inicia una serie de medidas que ya enumero más rápida, lo cual no quiere decir que no sean realmente importantes. La segunda es la amnistía, la concesión de una amnistía política, que era una de las reivindicaciones, como recordarán muchos de ustedes que estaban en las calles. La amnistía y el Estatuto de Autonomía eran las dos reivindicaciones más reiteradas. Pues bien, se hace esta amnistía, que después se ampliará un año después, cara a la Constitución, pero se declara la amnistía. Tercero, el restablecimiento de lo que después serán las autonomías, no quiero llamarlas básicas, porque no son básicas, pero sí históricas, más importantes por la historia que habían tenido, que eran el País Vasco y Cataluña. Se restablece la Junta de los Países Vascos, la Junta General del País Vasco y la Generalidad de Cataluña. Después se suspenden las elecciones de régimen local, las elecciones locales. ¿Para qué? Para celebrarlas después de las elecciones generales, de forma que los ayuntamientos y demás entes locales pasen a tener la misma representación democrática que van a tener o que tendrían para ese momento el Congreso de los Diputados y el Senado, y que en aquel momento no tenían. Otra decisión que no necesito recalcar la importancia es la desaparición de los sindicatos verticales del franquismo y el restablecimiento de la libertad de sindicación declarada por la Organización Internacional del Trabajo y al cual España no se había adherido. Después, y muy en relación con ello, la supresión lisa y llana del llamado Movimiento Nacional, es decir, la organización política excluyente en aquel momento todavía del franquismo. En consonancia con ello, la reforma de la Ley de Asociaciones Políticas, que se estaban ya tratando de reformar desde la época del presidente del Gobierno anterior, Arias Navarro, y que lo más llamativo de ellas es que se suprime la famosa ventanilla, que se llamaba, en virtud de la cual tenían que pasar por una ventanilla del Ministerio de la Gobernación, en aquel momento llamado así, en los partidos políticos para ser legalizados. Y que además, a través de otros procedimientos jurídicos
hábilmente tejidos, pero dentro de la ley, permitió en último extremo la legalización del Partido Comunista. Se suprimieron también los tribunales especiales, el llamado y tan denostado, y con razón seguramente, Tribunal de Orden Público. Y por último se inició la reforma militar. Reforma militar que tenía muchos aspectos, pero que uno de ellos, nada secundario, era hacer presente que el poder reside, que no hay más que un poder, el que procede del pueblo y que a través de la autoridad civil están sometidos todos los ciudadanos, cualesquiera que sean, incluidos los militares, cual en aquellos momentos tenía también una significación concreta. Bien, y con eso se llega al momento de las elecciones, en abril del 77, y por tanto se puede decir, hoy sobre todo lo podemos decir cuando han pasado ya casi 40 años, que la transición política estaba terminada, que ahora lo que había que empezar es a rodar, a funcionar, para lo cual, con los partidos políticos, no ya legalizados, sino abiertamente legales, con el nuevo sistema, se competían las elecciones y vinieron las elecciones del 77. Pero ahí me paro, como he dicho, para valorar lo que es la transición. Si la historia, y con esto ya voy a la segunda parte y más breve, si la historia, según la frase tan conocida de Cicerón, es maestra de la vida, pues ¿qué nos enseña esta ejecutoria ejemplar, esta ejecutoria destacada en el mundo entero y objeto de estudio en todas las universidades de ciencias políticas, de ciencias sociales, de medio mundo? ¿Qué nos enseña esta ejecutoria que se había realizado con la operación de transición política ejecutada, dirigida por Adolfo Suárez y su gobierno? Pues yo diría que, cogiendo las líneas fundamentales, no los contenidos de esa reforma, que a algo me he referido de ellos, de esos contenidos, tenía dos líneas fundamentales. Una, en estos momentos ya muy conocida, porque dice: la concordia fue posible. Palabras que, como saben ustedes muy bien, están grabadas en la lápida del sepulcro de Adolfo Suárez, que está a muy pocos metros de aquí. La concordia fue posible. Y tan hizo esa concordia, que no es entreguismo, que no es favoritismo, sino concordia para consenso en los temas básicos y en los demás buscar una forma de llegar a soluciones. Para eso Adolfo Suárez consiguió llegar adelante con toda la reforma política. Y una segunda, que ya le he dicho antes, de la ley a la ley. Es decir, por tanto, sin en ningún momento vulnerar las formas, porque una democracia es también cuestión de formas, y por tanto sin hacerlo. Y termino diciendo algo que se ha mencionado ya antes y que creo que efectivamente es especialmente oportuno en estos momentos. Vivimos seguramente momentos difíciles. Tenemos, no quiero llamarlo peligros, pero riesgos por lo menos de desmembración territorial del Estado. Tenemos una crisis económica cuya gravedad jamás habíamos conocido en la historia y que además, si se empieza a superar, no se ha superado todo lo que muchos o todos seguramente desearíamos en dos puntos fundamentales, que es el paro y el endeudamiento. Tenemos fracturas sociales, tenemos cierta inestabilidad, que es un poco general, no me asusta tampoco que la tengamos especialmente en España, porque la tienen otros países también. Tenemos también una clase política que ha bajado en la apreciación social, y eso es indudable. Y en estos momentos precisos, en estos días precisos, como se ha recordado y se recordará seguramente, tenemos además la delicada operación del traspaso del titular de la corona. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos un paquete de problemas importantes que sin duda los gobernantes tienen que hacer frente, y lo están haciendo, y tendrán que hacerlo en mayor medida. Y la propuesta que yo, no en nombre de nadie en particular, pero de este seminario en lo que estamos, es decir, tomemos el ejemplo de Adolfo Suárez, porque Adolfo Suárez, los problemas con los que se encontró Adolfo Suárez no eran menores que estos, eran mayores. Y sin embargo, por los procedimientos que muy en resumen he estado describiendo, consiguió superarlo y por tanto expresar finalmente el ruego, que sé que es el de todos, de que ojalá los políticos de hoy, los políticos de mañana,
que seguramente van a ser además distintos de los de hoy, saben todos a los que me refiero y en todos los partidos, pues que sean capaces de conseguir una transición, una regeneración democrática, diría yo, semejante a la que fue la transición política dirigida ejemplarmente por Adolfo Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Don Marcelino Oreja tiene la palabra. Magnífico señor rector, compañeros de mesa, señoras y señores. Yo quiero, en primer lugar, decir el honor que para mí representa el poder estar en esta mesa y agradezco muy especialmente a mi muy querido amigo y compañero del Consejo de Estado, Juan José Laborda, por haberme invitado a participar en este acto. Recordar a Adolfo Suárez, una persona por quien sentí gran admiración e inmenso afecto durante tantos años. Es un privilegio muy especial hacerlo además aquí, hacerlo en su tierra y con estos compañeros, con unas personas, porque hoy yo al menos cuando estábamos empezando el acto yo recordaba de una parte una persona que tenemos todos presente, especialmente en estos días, que es Su Majestad el Rey. Por otra parte, vamos a hacer un homenaje a Adolfo Suárez y está sentado aquí Felipe González. Bueno, estos son, en cierta forma, tres vértices de la transición. Y por consiguiente, el poder reunir de alguna forma a los tres en la memoria, en la realidad, es algo que yo quiero destacar y quiero decir lo importante y por eso el honor tan grande que es poder estar sentado en esta mesa. Yo voy a dividir mi intervención en dos partes. Una primera, recordando algunas ideas que yo escuché a Adolfo Suárez, sobre todo en el principio de la transición. Yo estuve en varios gobiernos, pero estuve sobre todo en el primer gobierno. Yo voy a advertir que yo no conocía a Adolfo Suárez. Yo conocí a Adolfo Suárez el día que me llamó para ser ministro y tuve una conversación de 10 minutos con él que me impresionó enormemente por las respuestas tan claras, tan decididas que me dio, y vi que había una gran coherencia entre aquello que no era una improvisación y lo que fue su actuación posterior. En la segunda parte trataré de señalar algunos puntos con algunos rasgos que a mi juicio caracterizan de alguna forma, con toda la imprecisión que esto significa, la personalidad de Adolfo Suárez. Primero, algunas ideas y algunos pensamientos de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez solía decir, y recojo aquí algunas ideas suyas, el futuro no está escrito. Esa era su opinión, y en su opinión la mayor enseñanza de su experiencia política en la transición. Es curioso cómo esta idea de Suárez ha cambiado de sentido en el paso del tiempo. En su momento, la frase servía para justificar quizá una concepción voluntarista de la política, basada en el convencimiento de que era posible cambiar el sino trágico de la historia de España y acabar con una especie de fatalidad histórica que parecía condenar a España a ser el país de los pronunciamientos. La palabra, por otra parte, es una palabra que la inventamos aquí, guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones sangrientas. Y Adolfo Suárez decía también, nosotros fuimos nuestro propio antecedente, reivindicando así un proceso político que fue capaz de dar la vuelta a la historia y de convertir al país de los pronunciamientos en el país, y esto era una obsesión suya, de los acuerdos, de la reconciliación y del consenso. La palabra consenso se empleó con mucha fuerza en aquel momento y se quiso y se pudo hacer realidad. Y decía Adolfo Suárez, España les asombrará. Y lo dijo en su primera gran entrevista a un medio internacional días después de ser nombrado presidente del gobierno. Algunos de quienes empezamos a colaborar entonces con él, no pudimos evitar, y veo a un compañero, el ministro de Comercio de entonces, que está sentado aquí, me alegro mucho y le saludo con todo cariño, una cierta sensación de vértigo ante una empresa de esa envergadura
para que contábamos inicialmente con muy pocos apoyos. Su Majestad el Rey, poco más. El España les asombrará de Suárez se explica probablemente por el rebosante optimismo con el que encaró su mandato como presidente del Gobierno, pero también por algo que era muy importante, que era su fe en el futuro, que en parte a lo mejor era también como consecuencia de una cierta fobia al pasado. Podría pensarse que era una cuestión de carácter, una especie de manía personal, fruto de circunstancias biográficas intransferibles. Yo no creo que fuera exactamente eso, sino más bien la expresión de una conciencia generacional de todos aquellos que nacimos en los años 30 y que sufrimos en mayor o menor grado eso que un historiador alemán, Georg Moos, llama la brutalización de la política. En la Europa de las entreguerras, que en España se tradujo en hechos traumáticos que padecimos en aquellos años y en los posteriores. Cada uno de los miembros de lo que luego se llamó la generación del Rey vivió a su manera un trauma del que muy pocos escaparon, pero cada uno intentó superarlo a partir de una idea fuerza que fue como la señal de identidad de toda una generación. Una palabra que luego se ha repetido, pero que se intentó hacer realidad, y hay que intentarlo siempre, que es la reconciliación nacional. Para Adolfo, tal vez, aunque no vivió una experiencia tan traumática como otros de nosotros, el pasado era una especie de tabú. El futuro, por el contrario, era la esperanza. Con el pasado tuvo siempre peor relación. Con el futuro mantuvo, en cambio, una relación privilegiada. Y tal vez por eso ha dicho uno de sus biógrafos que Suárez era mucho más fiable cuando hablaba del futuro que del pasado. Esa frase de Suárez, el futuro no está escrito, tendría hoy un significado muy distinto, porque si entonces expresaba la idea de que el porvenir de España se podía orientar en la buena dirección, rompiendo viejas y trágicas inercias, a veces hoy se puede pensar que dice lo contrario. En un contexto de pesimismo, la afirmación, obvia por otro lado, de que el futuro no está escrito, despierta en nosotros muchas veces el temor a lo que pueda pasar. Bien por considerar que todo puede ir a peor, bien por creer que está en juego mucho más de lo que conseguimos entre todos hace 40 años. Si entonces alimentaba nuestra esperanza, hoy muchas veces hay una incertidumbre que es necesario superar y hay que recuperar la esperanza. Aquella máxima en la que Adolfo Suárez resumía los años de fecunda labor de gobierno contiene una moraleja llena de actualidad. La forma de abordar una crisis histórica, y la que vivimos en los 70 fue incluso quizá peor que esta, consiste en asumir con todas sus consecuencias que el futuro no está escrito y que tanto podemos escribirlo nosotros, y debemos hacerlo dentro de los márgenes que la realidad nos marca, como la página en blanco nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación dentro de unos límites. Esa actitud se puede llamar, si ustedes quieren, voluntarista, pero en ocasiones la simple determinación de hacer las cosas y de hacerlas con ilusión es capaz de cambiar un futuro que no estaba escrito, pero tal vez sí estaba bosquejado. Yo me atrevo a pensar al menos que esta hubiera sido la gran lección que el presidente Suárez habría aplicado al momento actual, que si se quiere, se puede. Creo que el verdadero liderazgo político, por ejemplo el que ejerció Adolfo Suárez en sus mejores momentos, consiste en descubrir un camino en la espesura y convencer a los demás de que ese cambio existe, que es transitable y que lleva a un destino que merece la pena. Adolfo Suárez tenía indudablemente ese don, y de ahí que en alguna ocasión le dijo a un compañero nuestro de gobierno: vosotros sabéis más que yo, pero yo veo más lejos que vosotros. Rodeado, como estaba, de personas pues, con títulos universitarios brillantes, de vez en cuando sentía
la necesidad de reafirmar su liderazgo sobre una virtud que indudablemente le distinguía. Esa capacidad de vislumbrar el futuro y de transmitir a los demás la energía y la fe necesarias. Yo recuerdo en aquellos momentos en que yo me sentía especialmente angustiado, más que por los problemas de política exterior, por los problemas de mi tierra vasca, y que sentía una angustia y veía que mataban a mis amigos y a mis próximos y a mis conocidos y a otros que no lo eran, pero que lo eran amigos desde el momento en que habían muerto. Y sin embargo, era Suárez el que me daba fuerza, el que me animaba, el que me hacía mirar hacia adelante. Por eso creo en la profunda vigencia del legado de Adolfo Suárez, en un momento como este, en que nuestro país necesita recuperar la fe en el futuro, con una idea renovada de la política, no como gestión de la desesperanza o como forma de ir tirando, sino como una búsqueda de soluciones a problemas que en algunos casos vienen de muy lejos. Problemas que tal vez no tengan soluciones definitivas, sino que, como dijo Ortega al tramitarse el Estatuto Catalán de la República, solo se pueden conllevar. Pero en todo caso, hallar fórmulas de conllevancia. Esto sabe mucho el presidente González. Por utilizar también la propia expresión de Ortega, puede garantizar la convivencia civil durante varias generaciones, y eso ya sería un logro. Yo no diré como el clásico que la política es el arte de lo mejor o de lo posible, porque en los tiempos que corren semejante afirmación podría provocar hilaridad. Pero sí creo que la política de verdad, como la entendía Adolfo Suárez, es la actividad humana que nos permite mejorar un futuro que no está escrito, convertir el conflicto en consenso y crear fórmulas de convivencia que justifiquen por sí solas una etapa histórica, un régimen político o un reinado. Si se pudo hacer en la transición, y en ello el rey Juan Carlos tuvo un papel muy importante, con más motivo en una España que por primera vez en su historia ha conseguido consolidar una democracia estable y duradera. Por eso tenía razón Adolfo Suárez cuando dijo que el futuro no está escrito. Y la historia le acabó dando la razón, también cuando en agosto de 1976 provocó el estupor de muchos de nosotros con aquellas declaraciones rebosantes de optimismo. España les asombrará. Deseo que así sea también en el futuro. Muchas gracias, Marcelino. Tiene la palabra el presidente González. Muchas gracias, Juanjo, rector. Gracias por la invitación. Vivimos un momento muy especial, porque mi intención cuando acepté era hablar de Adolfo Suárez, en cierto sentido, de Adolfo Suárez y su momento y su época. En cierto sentido, por el cansancio que le produce a uno la reinterpretación maliciosa que tan abundante es sobre lo que fue la transición y sus condicionamientos. Probablemente no haya perspectiva histórica todavía para hacer historia con serenidad del momento, pero ya hay la suficiente distancia para no hacer una crónica política maliciosa del día a día, ¿no? Y cuando te refieres a algún libro o algo, pues forma parte de crónica maliciosa y no tiene nada de historia. Hombre, yo con la historia, tal como la enseñamos y tal como la aprendí, siempre tengo un problema. Creo, como nunca llegué al siglo XIX, aunque siempre empezamos en la prehistoria, pues me hubiera encantado, y lo puse a algunos rectores, que hubiéramos hecho un ejercicio de feedback, como esas buenas películas americanas. ¿Por qué no explicamos el presente y a partir de ahí arrancamos hacia atrás? Hombre, a lo mejor no llegamos al Paleolítico, pero bueno, tiene alguna ventaja
no alcanzar al Paleolítico si por lo menos alcanzamos a explicarnos con razones históricas de dónde venimos, dónde estamos, y eso nos da un cierto sentido de la orientación de para dónde podemos ir. Si no, todo se convierte en confusión y a veces en caos. Y son momentos muy especiales, porque claro, había que decir, y lo comenté antes cuando estábamos esperando, habría que decir cuáles son las aplicaciones a la política actual de la personalidad de una parte y del papel que hizo Adolfo Suárez. No son separables, pero la personalidad estaba fundamentalmente influida por dos elementos que tienen interés. Hice hace poco tiempo un libro sobre liderazgo porque estaba cansado, después de 18 años de mi salida del gobierno, de que me preguntaran una y otra vez en todos los foros internacionales en qué consiste eso del liderazgo. Así que me obligaron a repensarlo. Entonces, Adolfo Suárez tenía un coraje político difícilmente comparable en los momentos que vivíamos, que eran momentos de zozobra y de temor, como era lógico en todo cambio de régimen. Coraje político y una inagotable voluntad de diálogo. Es una cosa bien curiosa. Claro, ahora el coraje político es ruido. Lo que se muestra como coraje político es gritería. Y la voluntad de diálogo es casi inexistente, todo se confunde. Miren, la época aquella, haré un matiz sobre lo que ha dicho Martín Oviedo. La transición se puede considerar hasta las elecciones del 77. Yo creo que sería más justo para todos considerar la transición hasta el final del gobierno de Adolfo Suárez. Y digo que sería más justo para todos porque todavía, esto que dicen los taurinos, que hasta el rabo todo es toro, todavía quedaban algunos problemas que resolver con un espíritu de transición y con una hoja de ruta que solo la podía marcar entonces y ahora quien estuviera al frente de la presidencia del gobierno. Eso no cambia históricamente, los factores que condicionan eso. Pero después hubo los pactos de la Moncloa, de los que hablaba el otro día Peña Nieto, el presidente de México, cuando para hacer su pacto por la reforma en México, pues de eso les doy constancia. No es que hablen del referente de los pactos de la Moncloa, es que lo estudiaron para hacer esto. Dice, bueno, pero ¿qué valor tenía aquello que ahora se denigra tanto? Digo, repito, se denigra tanto, con una ignorancia digna de mejor esfuerzo. Dice, bueno, los pactos de la Moncloa, el propio pacto de la Constitución, créanme, no era fácil. Les haré una broma para dejarlos inquietos. La Comisión Constitucional eran 7 miembros. El resultado de las elecciones, lo simplifico mucho, era 35-30, después el Partido Comunista 11 y no sé cuánto, después Alianza Popular, ya de Casada Partido Popular, y los nacionalistas. Digo, simplificando mucho, eso era lo que resultó de una confrontación electoral en la que había 270 siglas inscritas. Por cierto, como ahora, no crean que en eso vamos a cambiar. Todos los españoles somos en sí mismos, cada uno de nosotros, un partido político en potencia. Entonces, Italia, después de 20 años del lío que tienen, pues les parece que lo que tienen que hacer es reformar lo que tienen para llegar a un modelo español. Y nosotros vamos galopando hacia la italianización con el aplauso generalizado, lo cual está muy bien, ¿eh? Es por lo menos divertido, para que no nos aburramos. Como tenemos problemas muy serios, nos inventamos otros. Por tanto, vamos a ver, había 7 miembros. Si utilizan estrictamente la proporcionalidad, porque alguna vez me reprocharon alguna cosa de la composición de la Comisión Constitucional. Y en lugar de 7, ¿por qué no 9? Para que cupieran todos. Pero la matemática ahí tenía su magia y su resorte de seguridad. 3 eran de UCD. En una proporcionalidad
sin la amistad o el apoyo del señor D'Hondt, al Partido Socialista le tocaban 2. El siguiente miembro sería representante del Partido Comunista, tercera fuerza política, y el cuarto miembro, Alianza Popular, cuarta fuerza política, tenía otro representante. Bueno, mucho lío. ¿Y qué pasa con la periferia o con los partidos nacionalistas? Bueno, nosotros, Marcelino, cedimos uno de nuestros 2, espacio que ocupó Roca Junyent. Pero años después, incluso hace poco tiempo, a mí personalmente me criticaban porque no habíamos dado espacio, pues no sé, al nacionalismo vasco, que estaba más bien representado por Roca Junyent, ¿no?, que era una periferia de los nacionalismos. Y cuando me apretaban en esto, digo, bueno, nosotros teníamos un representante muy honorable, gran amigo, que también falleció, Gregorio Pérez Barba, que era voluminoso, pero no divisible en 2 partes. Nos habíamos quedado con uno y ya no podíamos rebajar esa cifra sin desaparecer de la Comisión Constitucional. Y era verdad que había una relación razonable por la perspectiva de lo que había pasado, más que por la aritmética puramente electoral, porque 3 más 1 son 4. Y eran 4-3, claro, por si acaso. Por tanto, había un sistema de reaseguro, ¿verdad? Y si hubieran sido 9, hubieran sido 4-3, por tanto hubieran sido 4 más 1, 5. De 9 daba el resultado. Espero que todo el mundo me entienda, y si no, pues que se analice con un poco más de seriedad. Adolfo Suárez representaba el coraje político, indispensable para el liderazgo político. Tenía esa cosa curiosa, lo pasó mal, y debo decir, porque se ha dicho en esta mesa, que después lo zahirieron mucho cuando hizo su nueva etapa. No, Adolfo Suárez, cuando salió del gobierno, como él mismo decía, la gente me quiere, pero no me vota. A mí lo dijo 1000 veces. Sí. Y era una frase súper conocida. Y entonces, en esa conversación que se inició pocas semanas después de que fuera nombrado por el rey como presidente del gobierno, en una de las decisiones más intuitivas e indispensables para arrancar un proceso de cambio que se le habrían podido ocurrir al rey Juan Carlos. Dice, bueno, se acabó la fiesta, tiene que ser este, y en medio de expectativas que tú conoces mejor que yo, porque era más de tu tribu que de la mía, todos se sorprendieron diciendo, fue Adolfo Suárez. Yo no lo conocía antes. Como de verdad quiero hablar las cosas en serio, pero sin perder el humor, y no lo conocía porque era ministro secretario general del movimiento. Entonces, claro, el movimiento era el partido único, y como yo era del otro, que no era el único, pues me parecía como chocante. Entonces, lo designa, me propone que nos veamos, tenía cierto recelo, lo confieso. Digo, bueno, pero ¿cómo que nos vemos? Todavía estaba en Castellana la presidencia del gobierno. Oye, vamos a vernos en un sitio neutral. Era una tontería, podría haber ido a Castellana 3, no pasaba nada, ¿no? Pero Adolfo dice, sí, naturalmente. Y hacemos un encuentro cara a cara, naturalmente. Estuvimos en la casa de Luis Abril, del hermano de Fernando Abril. Abrió él la puerta. No había absolutamente nadie en el apartamento y nosotros nos servimos, me reservo lo que digo, lo que bebimos para no alentar malos usos. Nos bebimos nuestra copa, él se tomó sus 2 o 3 cafés del recorrido para esas horas y estuvimos varias horas en ese momento de arranque. Por eso digo, la segunda característica era su capacidad de diálogo. Adolfo tenía mucho más valor en la comunicación en corto que en la comunicación parlamentaria de masas. Pero lo peculiar de aquel momento histórico es que lo que necesitaba el país era un comunicador en corto, en el tú a tú.
en cada persona con quien tuviera que hablar, fuera Tarradella, que hoy sería más o menos, fuera Tarradella o fuera en su momento Carrillo o fuera, ¿entienden lo que quiero decir? Esa cualidad especial. Entonces, cuando él mismo decía, bueno, digo, con una cierta amargura, pero no crean que tanto, todo el mundo me quiere mucho, pero no me votan. Y además te votan a ti. Entonces, cuando ya había ganado las elecciones y esa historia. Bueno, yo le mencioné un fantástico libro de un italiano que hizo varios relatos que se llamaba Historia de los griegos. Y en la historia de los griegos había un relato muy bonito de un personaje que merecía haber sido Adolfo Suárez, que era Aristides. Y Aristides, el hombre, se le ocurrió hacer, y así se lo contaba yo, se le ocurrió hacer una reforma de la Asamblea ateniense. Y entre las ocurrencias que tuvo fue darle mucho más poderes a esa Asamblea. Entre otros poderes, la de decidir, que era poder serio, la posibilidad de condenar al ostracismo, todavía lo utilizamos, pero lo situamos relativamente mal, a los individuos que fueran molestos para la comunidad. Y esa asamblea utilizó el incremento de poderes para condenar al ostracismo a Aristides, al reformador. Así que se tuvo que ir de Atenas, que es casi siempre el destino de los reformadores. Casi siempre. Sobre todo en un país como el nuestro, lo digo en homenaje a Adolfo, que no es reformista, que es un país que prefiere agotar los periodos hasta el infinito para que nada cambie y después pedir que cambie todo. Y eso vale desde la Constitución de 1812 hasta el momento en que estamos hablando, que todavía la gente no se explica que un acto unilateral y libérrimo del jefe del Estado, en nuestro caso rey, como el de la abdicación, cuando digo que es formalmente unipersonal, unilateral, y formalmente libérrimo. Ahora añado, para los que tengan alguna duda, y en este caso ha sido plenamente así, la personalidad del rey, para lo que valga, no es de los que se van porque lo empujen. Quiero que valoren cada una de mis palabras. Por tanto, libremente ha decidido esto. Bueno, y ahora resulta que se discute si se acepta la abdicación, como decía Rubalcaba, en el Parlamento. ¿Y por qué introdujimos un elemento tan extraño que no se le hubiera ocurrido a Beatriz de Holanda o a la otra? Y porque dice, no, para el 15 de abril del año que viene mi hijo será rey. Imagínense si aquí se le ocurre a alguien decir, pues el 14 de mayo del año siguiente, pues se arma, nada más, si en pocos días se arma la que se arma, imagínense. Bueno, pero sin que haya un receptáculo de ley orgánica ni de nada. Bueno, ¿por qué en España? Porque en 1812 abdicó Fernando VII. Y como abdicó para ser sustituido por Pepe Botella, era conocido como Pepe Botella, no tiene ninguna doble intención el que cite a este señor. Como era conocido como Pepe Botella, el hermano de Napoleón quería ser rey. Y para ser rey tenía que abdicar Fernando VII. Y las Cortes de Cádiz, resistiendo a Napoleón, cuando reciben la abdicación y estaban en periodo constituyente, deciden, primer principio de soberanía popular en la historia de España, deciden que la abdicación solo es válida cuando la aceptan las Cortes. ¿Por qué? Pues en aquel caso era evidente. Es verdad que Fernando VII se los pagó como se merecían, derogando la Constitución de 1812 y mandándolos a todos para la calle y recuperando el absolutismo. Pero bueno, no está mal mirar atrás a la historia, entre otras cosas para no opinar como opinamos. El país se ha vuelto una tertulia banal. Pero en el nivel del Parlamento habría que recuperar algo más que la banalidad. La monarquía es contraria a la democracia.
Claro, claro. El único país que resistió a la oleada del fascismo y del nazismo en Europa, que es Gran Bretaña, era obviamente, todo el mundo lo sabe, un país republicano, claro. Y no abdica, ¿eh? En 88. Veamos. ¿Por qué quiero llevarlos a esto? Porque desde esa Constitución que cito de 1812 hasta la más útil para la convivencia, que es, la verdad, la principal finalidad del marco constituyente, que es la de 1978, nunca a los españoles se nos ha ocurrido reformar lo que haya que reformar de la Constitución en lugar de tirarla a la basura y abrir otro periodo de incertidumbre constituyente. ¿Por qué? Porque no somos reformistas. Y lamento decir, porque es respetuoso con todo el mundo, que algunos de los que estaban furiosamente contra la Constitución del 78 y contra el consenso, hoy están furiosos o furiosamente en contra de que se cambie ni una coma. Sí, por favor, ¿en qué momento vamos a tener una cierta voluntad reformadora? ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos tiene 200 y pico años? Porque cada vez que tienen que actualizar ese marco de convivencia, de regulación de la vida pública, para adaptarla a los tiempos, hacen una enmienda. Con algunas uno puede hasta no estar de acuerdo, pero bueno, una enmienda y otra, y otra, y otra, y otra, y les dura 200 y pico años. Nosotros agotamos los periodos históricos y pretendemos empezar con ese adanismo que ha acompañado a nuestro carácter nacional y que tantos disgustos nos ha costado en el siglo XIX y en el siglo XX, pretendemos que nada de lo hecho sirve y que lo que hay que hacer es otra cosa nueva y completamente distinta, ¿verdad? Bueno, pues, y además ahora cada vez hay más gente, algunos caben en un taxi, que hablan en nombre del pueblo. Y me da terror cuando la gente habla en nombre del pueblo, porque en una democracia es muy difícil que alguien, salvo que sea un loco de la vida, se arrogue la representación del pueblo. El pueblo exige, el pueblo necesita, y pues será tu pueblo, será el pueblo. No, perdónenme que me exprese así, porque creo que se me va a entender mejor, y es verdad que estoy vulnerando una regla. Digamos, debería hablar en un ambiente universitario, en un curso de verano, con un poco más de calado universitario. Pero creo que se van a enterar mejor de lo que quiero decir. Entonces, ¿qué estaría haciendo Adolfo Suárez hoy? Que sería la pregunta del millón. Primero, hay que recordar que cuando el rey nombra a Adolfo Suárez, no cuando lo nombra el Parlamento después de las primeras elecciones, periodo al que se ha referido Martín Oviedo, el rey ya tiene la voluntad de ser un rey constitucional. ¿Por qué? Porque entrega a Adolfo Suárez la responsabilidad del Ejecutivo. Y cuando en algunos países árabes, que van de la primavera al otoño y según los occidentales ya están en el invierno o en el infierno y no sé qué, me han preguntado por eso de la transición, y algunos que son monarquías, les he dicho, tengan en cuenta que el rey fue constitucional en su voluntad y por su libertad antes de jurar la Constitución. Y claro, y nadie le da valor a eso. Ahora, tuvo la capacidad de acertar diciendo, este es el hombre que puede hacer esto. ¿Por qué? Porque se le hubiera ocurrido que el hombre tendría que ser de fuera de los que conocían el régimen o el sistema, pues no hubiera funcionado. ¿Qué diferencia hay entre aquel proceso de reforma política que nosotros llamábamos reforma pactada, que no apoyamos la ley para la reforma política, y los creyentes, que a señor obispo, no soy ni agnóstico ni ateo, soy un cristiano con minusvalía que me abandonó la fe, pero todos los creyentes rezaban para que saliera bien el referéndum de la reforma política, empezando por los que nos oponíamos a apoyarla. Que bueno, la reforma política de las leyes del franquismo, había que mantener
el tipo, ¿no? Pero lo hicimos. Verán, ¿qué diferencia hay entre aquel momento y este? Y le explicaré este momento, si no nos vamos a alargar mucho. En aquel momento, la hoja de ruta era relativamente fácil, como hoja de ruta. En un papel era relativamente fácil diseñar el camino que España debería tomar. ¿Por qué? Porque era, digamos que la obra de teatro estaba escrita y representada en muchos países a los que nos queríamos incorporar y con los que nos queríamos equiparar. Dice, bueno, no es muy difícil, tenemos que recorrer el camino que nos lleve a vivir como viven países europeos democráticos. Por tanto, digamos, con un libreto ya escrito y ensayado, hombre, el camino, desde el punto de vista conceptual, era fácil. Lo que no era fácil era teniendo en cuenta nuestra propia historia. Y yo era, digamos, era más viajero en el exterior que el espacio que tenía dentro, pues hasta después de la muerte de Franco y tal, era un espacio muy reducido. El otro día con Peña Nieto, el presidente de México, le dije en tono de broma, pero es verdad, cuando gané las elecciones en el 82, había hecho más horas de televisión en México que en España. México había empezado mucho antes y cada vez que iba me invitaban a hablar y no sé cuánto y tal. Eran las circunstancias que vivíamos. Por tanto, el proyecto era más fácil. Lo peligroso eran las resistencias, vencer las resistencias. Y dentro del aparato del Estado nadie ha pensado seriamente, porque todavía no se ha hecho un estudio serio de eso, en que incluso, como acaban de citar a Casinello, incluso la parte del aparato de inteligencia del país estaba dividida en dos trozos. Como la sociedad el régimen al que servían. Había una parte de los servicios de inteligencia, Adolfo lo sufrió y lo vivió claramente, que lo que creían era que su tarea era servir a España y que si España transitaba de una dictadura a una democracia, de manera que no ocurriera lo que me decían en el extranjero con más o menos temor o más o menos prevención, que volverían a asomarse al ruedo ibérico para verlo lleno de enfrentamiento y de sangre, que era lo que esperaban, pues dicen, los españoles no saben convivir, por tanto se volverá a repetir. Pues esa parte que representaba, decía, no, lo que importa es que España transite hacia un modelo de convivencia ordenada y democrática. Y otra parte de los servicios de inteligencia, me perdonan, esta parte sí es más universitaria, solo se preocupaban de cómo sobreviviría el franquismo sin Franco. Esta era la tensión, y era una tensión muy dura. Y esa era la tensión que tenía que gestionar una personalidad como Adolfo Suárez. Lo demás son elementos añadidos, pero esa era la más complicada. Pues claro, yo que venía de la otra parte, no tenía que gestionar ninguna de esa tensión, lo tenía claro. Quería que desapareciera el régimen y que hubiera otro régimen en el que cupiéramos todos. Por tanto, es más fácil el diseño y más difícil la ejecución. Y vean que a veces en los procesos históricos, algunos dicen, que es una confusión que todavía perdura, es que había mucha gente que no quería perder los privilegios. En la condición humana es mucho más importante el sentimiento de si se pierde o no el estatus que eso que llamamos privilegio. Y era verdad que en las propias Fuerzas Armadas, y si quieren, en la propia Guardia Civil, pues creían que un cambio de régimen podría cuestionar su estatus, que algunos confundían con privilegios. Porque las Fuerzas Armadas tenían bien pocos privilegios durante la época de Franco. Tenían estatus, y la Guardia Civil tampoco. Hombre, mejoraron muchísimo, exponencialmente, en todo el proceso democrático de España. Entonces, si saltamos a la actualidad y aprovechamos algo de verdad
de homenaje a Adolfo Suárez en el recuerdo y tuviéramos a personalidades al frente de la responsabilidad que tuvieran coraje y voluntad inquebrantable de diálogo, probablemente tendríamos un poco más de espacio para reformar lo que haya que reformar, para ganar otros 20 o 25 años de convivencia en paz y en libertad. Pero cuando hablo de la voluntad inquebrantable de diálogo, créanme que no es fácil, pensando en aquella época, recibir al entonces ya le llamábamos viejo Tarradella, pero tendría la edad que yo tengo ahora, pues ahora se reciben al viejo Felipe González, pues al viejo Tarradella, que era un triple salto mortal en nuestra historia, porque no era solo recuperar a alguien que había vivido en el exilio manteniendo el símbolo de la Generalitat de Cataluña de los años de la República. No. Era eso, más plantearse claramente y directamente que entre las 4 grandes cuestiones históricas de España, la cuestión territorial, probablemente la más delicada, estaba dispuesto a abordarla y a resolverla. Y es verdad que Adolfo Suárez era, con ese coraje político, esa voluntad diaria, era muy audaz. Y les voy a confesar que no siempre, cuando llegábamos a algunos acuerdos, tenían margen de maniobra para completarlos enteros. Y esta tarde sí me apetece decirles que a veces pactábamos desacuerdos. Es difícil de interpretarlo, pero le voy a poner un par de ejemplos. Vivimos como 6 meses de tensión, digamos, un poco tonta, de falta de diálogo, el segundo semestre del año 80. Yo soy de los que todavía espero no perder las memorias, pero de los que no tengo ninguna voluntad de hacerla. O sea, ni quiero perderla, ni tengo voluntad de hacerla. Pero miren, cuando fuimos a votar los presupuestos generales del Estado en el Parlamento, en el año 80, Luis Gómez Llorente, que era vicepresidente a la sazón del Congreso, querido amigo del partido y de la dirección del partido, y uno de los ideológicamente, también falleció, más radicales, de los que siempre me consideraba un socialdemócrata reformista. Bueno, bajó, pero era un tipo responsable, bajó de la tribuna, se acercó a mi escaño y me dijo, todavía se fumaba en el Parlamento, con su chaleco lleno de la ceniza de la pipa: sabes que estamos viviendo un momento muy delicado. El gobierno puede caer, ha empezado la crisis de UCD, porque no haya votos suficientes para aprobar el presupuesto. Y me dice, así que verás cómo asumes tu responsabilidad. Digo, ¿me lo dices tú? Que siempre me estás pidiendo que sea más radical. Dice, bueno, yo he cumplido con mi deber, y se volvió allí a seguir expuesto en la tribuna del Congreso. Y no le dije nada al pobre, le hice pasar un disgusto hasta que se produjo la votación. Y ni siquiera tú lo sabes, lo que te voy a decir ahora. Faltaron 14 diputados socialistas a la votación. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía sé que hoy, estos que hay tan vivos y que lo ven todo, hoy, que lo acabo de decir por primera vez, me van a criticar por eso. Todavía hoy, por intentar evitar la caída de un gobierno porque no se pudieran aprobar los presupuestos. Bueno, esa y algunas mucho más delicadas que tenían que ver con Fuerzas Armadas, terrorismo, frontera española, etc. También pactamos algún desacuerdo. Pero no crea que eran desacuerdos de fondo. Yo creo que a esta altura se puede decir. Adolfo, en un momento determinado, me llama a Moncloa y hablamos. Y me dijo, voy a desplegar al ejército de tierra en el Pirineo, que era un coladero de ETA, ¿eh? Y no me extraña, no había que ser etarra
Yo pasé la frontera ilegalmente unas pocas veces y cualquier contrabandista de medio pelo pues sabía por dónde se pasaba, ¿no? Y a qué altura llegaba al Bidasoa dependiendo de en qué época hubiera que pasar. Por tanto, no es que fuera extraño. Lo extraño era que en parte de los estamentos militares no se comprendiera entonces, porque la pinza, la presión entre amenaza terrorista extraordinariamente activa y sentimiento militar de que el país se iba de las manos y tantas cosas, había que verlo, había que sufrir 80, 90 atentados al año, un año y otro, para saber cómo reaccionar. Entonces Adolfo en un momento determinado me plantea que va a desplegar el ejército en la frontera. Todo el mundo sabía, el primero él, pero también los militares, que tenían como natural talento, que esa frontera no se había sellado nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ya que era, digamos, un esfuerzo inútil. Y dije, lamento decirte que no estoy de acuerdo, que no puedo apoyar eso. Dice, yo tampoco estoy de acuerdo, pero te lo planteo porque creo que no tengo margen de maniobra para hacer otra cosa. Si no se me entiende, lo piensan y comprenderán lo que quiero decir, porque solo hay que pensarlo un minuto. Digo, de acuerdo, si no tienes margen de maniobra, lo respeto y me comprometo a que yo no diré una palabra contra la decisión. Eso se llama pactar un desacuerdo. Si lo tienes que hacer, pues no tienes más remedio, sabiendo como yo que es un error, que legitima esa broma de ETA militar que lucha contra el ejército español, lo que hacía es matar militares, no lucharon nunca contra nadie, ¿no? Si lo tienes que hacer, hazlo. Bueno, hagamos una transposición breve de aquello al momento que vivimos, porque con esas cualidades, pues bueno, nos iría mejor ahora, ¿eh? Con alguien que tuviera, lo digo brutalmente, culo de fierro en el sillón, recibiendo hora tras hora y día tras día a toda la gente con la que hay que hablar y con la voluntad de no levantarse de la mesa hasta que se encuentre una salida, pues nos vendría bastante bien en este momento. En este momento en que tenemos un sustrato que no solo es español, que se llama crisis de gobernanza de la democracia representativa. No es solo nuestro problema. La gran democracia norteamericana, bipartidista y de áreas de consenso muy claras, que han sido siempre los intereses nacionales, que lo han tenido muy claros, ha desaparecido a manos de un sustituto o un sucedáneo que se llama la vetocracia. Ahora, en lugar de consenso lo que hay es veto a lo que haga el presidente, a lo que proponga, incluso cuando canjea a 4 presos talibanes en Afganistán para rescatar a un soldado americano que ha sido siempre sagrado, como cualquier ciudadano americano. La vetocracia hace muy difícil la gobernanza de Estados Unidos, que sigue siendo por el momento el país más poderoso de la Tierra. Pero lo vemos en toda la democracia representativa. Y esa crisis de gobernanza es larga de explicar, pero nosotros también la padecemos. Y para nosotros hay, digamos que 3 o 4 problemas que se retroalimentan. Dejaré aparte la crisis del PSOE como partido de Estado, porque es uno de los problemas. Y espero que la superen, digamos, no por el bien del PSOE, que es obvio, no, sino porque a España le hace falta eso. Le hace falta, espero, que se resuelva bien, desde comisiones gestoras o desde no, pero que se vaya resolviendo eso. Pero tenemos unos cuantos problemas, unos desafíos, al día de hoy en el que estamos hablando. La sucesión en la corona, que dice, es que no es democrático, es que... Oiga, perdone, ¿le parece democrático que el gobernador del Banco de España sea elegido por sufragio universal? ¿Y por qué no el presidente del Tribunal Supremo? ¿O el juez de turno? ¿En qué consiste para alguna gente que ignora mucho la democracia? Las garantías democráticas de las monarquías parlamentarias
han sido históricamente por lo menos tan sólidas como las repúblicas más estables. Por lo menos, para no exagerar. Cuando al rey actual, he dicho algunas veces, verdad que yo soy republicano, pero traté de fortalecer y de darle a la monarquía, como jefatura del Estado, el papel que le correspondía. Por tanto, pero en esa circunstancia en la que estamos viviendo, tenemos una transmisión de mando. El balance del periodo, cuando hablo de balance, siempre, como en todo balance, hay luces y sombras. El balance no solo es muy positivo por los hechos significativos de la transición y su papel, no. El balance de los 39 años es muy positivo. Dato marginal, asumió ese mando con 37 años, su hijo lo va a hacer con 46 y la media de la población está próxima en aquel tiempo de la asunción a la edad que tenía el rey y ahora a la edad que tiene el futuro rey. Por tanto, para que quede constancia, hemos envejecido casi una década en estos últimos 40 años. Eso es una alegría porque vivimos más, pero es un problema con un desafío extraordinario. Por tanto, miren, hay problemas que se van a retroalimentar. Uno, el problema del tránsito. No me preocupa el balance. Cuando veo la reacción en el exterior a esta despedida y veo que la oleada crece de valoración positiva, en parte me consuela porque hemos vuelto a unos tiempos en los que leíamos Le Monde clandestinamente y lo que nos creíamos era lo que decía Le Monde o lo que decía tal. Y ahora nos creemos más lo que dice la prensa extranjera que lo que dice la prensa propia. Hablo de los propios periodistas. Por tanto, la repercusión en los medios internacionales, en el ámbito internacional, es extraordinariamente positiva en términos de balance y dentro lo es también y lo será mucho más en la medida en que nos distanciemos del ruido inmediato. Y después está la posición del nuevo jefe del Estado, que es obvio que no tiene balance. Y si alguien lo cree, se equivocará, porque algunos hacen retórica sobre el balance. Por tanto, tiene que desafiar el futuro desde su propia personalidad, en el respeto de la Constitución y de las reglas de juego que va a jurar en unos cuantos días, y con un poder que no es potestas, pero que sí tiene algo de autoritas en términos de moderación, de impulso, etc. Por tanto, tiene que ganar su espacio y hacernos ganar a todos en un tiempo de cambio un espacio de futuro o ayudarnos a ganar un espacio de futuro. Eso se liga con una crisis territorial que creíamos resuelta y que de nuevo se nos viene como una mochila histórica, se nos pone delante de los ojos para que no la olvidemos. La tenemos seria y tenemos que arreglarla. Hay que preservar un principio al que no le quiero poner énfasis porque lo tiene sin ponérselo, el principio de la unidad del espacio público que compartimos, que se llama España, aunque haga 400 años que queremos definir lo que es y no lo sepamos, y solo se sabe lo que es cuando se ve desde Buenos Aires o desde Ciudad de México. Pero cuando se contempla desde la olla de garbanzos en la que vivimos, no sabemos lo que es España. Yo algunas veces a mis amigos nacionalistas vascos les digo, fíjate que habéis cambiado de provincias vascongadas a País Vasco, a Euskadi, pero como es un sinfín, ahora es Euskal Herria, alguna vez vais a tener una denominación definitiva para fijarla, ¿no? Entonces, esos dos problemas están ligados. Y el problema de la crisis, que decía Marcelino que era la peor que hemos vivido, de nuevo digo, es la más extraña la crisis económica, no es la peor. Hemos vivido crisis muy duras. Pero fíjate, no hemos perdido más de 4 puntos de Producto Bruto en esta brutal caída de 5 o 6 años, no. Lo que es mucho más compleja para enfrentarla, ha producido unas fracturas sociales que habíamos superado,
otra de las grandes cuestiones que llevaron a la ruina a España, que era la llamada cuestión social, el enfrentamiento de clases sociales con distancias infinitas. Pues me van a decir, ¿y cuáles son las otras dos? Digo, ya he dicho dos, era obvio, era la cuestión militar, que siempre se la achacábamos a la vocación golpista de los militares españoles. No conozco, analizándolo históricamente, ningún pronunciamiento ni ningún golpe de Estado que no haya sido propiciado por políticos inútiles que no sabían cómo llegar al poder y se amparaban en los militares para que se lo regalaran. Y casi siempre con buen sentido los militares ocupaban el poder y separaban a esos políticos que alimentaban el pronunciamiento. Por tanto, la cuestión militar creo que bien resuelta, y lo que llamábamos la cuestión religiosa de clericalismo y anticlericalismo. Siempre vemos pequeños epifenómenos, pero debo decir que creo que eso en la sociedad española, y siempre hablo de la opinión pública para diferenciarla de la publicada, está bastante resuelto. Por tanto, tenemos una cuestión seria, que es la territorial, y tenemos que recomponer los descosidos de la pérdida de cohesión social que se deriva del reparto desigual del ajuste en la crisis. Pero tenemos que poner con una política económica que tiene que encarar un futuro de inserción, no solo España, sino Europa, en una economía global que crea condicionamientos completamente distintos de, eso sí, de los que hemos vivido en el pasado. En esto echaríamos de menos, de verdad, el carácter, la voluntad y, debo decir, el optimismo. El optimismo, que era casi optimismo antropológico, los momentos fueron muy difíciles, horrorosamente difíciles. Nadie los puede imaginar. Nadie los puede imaginar. No, nadie puede imaginar de verdad lo que es el teléfono que suena a las 3 de la mañana. Una noche y otra noche y otra noche. Eso nadie lo puede imaginar. Uno puede gobernar más o menos bien cómo van las obras públicas o más o menos bien cómo van los temas que se miden estadísticamente, pero lo difícil es gobernar midiendo día a día la supervivencia del proyecto. Día a día, amenazado permanentemente. Ahora no se trata de eso. Ahora se trata de pedirle a la gente compromiso y sentido común. Ahora es imposible el consenso, entonces lo fue. Sí, claro. Uno veníamos del antifranquismo y otros venían del régimen. Era fácil ponerse de acuerdo, claro. Pero ¿cuál es la broma? Llevamos ya 40 años conviviendo democráticamente y resulta que ahora es más difícil que entonces. Ah, no, hombre, no puede ser. No nos tomamos en serio a nosotros mismos. Claro que puede ser el diálogo y el consenso. Puede haber una política, un prejuicio contra el consenso. Siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Pero espero que no sea mayoritario en esta sociedad, porque no creo que lo sea. Y los desafíos que tenemos por delante son serios. Y hace falta, digo, coraje político para enfrentarlos, voluntad de diálogo y espacio de acuerdo, que los tenemos que recrear. Y, por favor, que todo el mundo colabore a infundir espíritu reformista a un país que no lo tiene históricamente. Le gusta que se agoten todos, las dinastías, las constituciones, y una vez que se agote, poder decir, esto no sirve para nada, echémoslo a la basura e inventemos otra cosa. Por tanto, yo sugiero que recuperemos el espíritu de Adolfo Suárez, promoviendo una política reformadora para volver a reencauzar nuestra convivencia democrática, resolver los problemas que no se resuelven nunca definitivamente. Algunos son de conllevanza, pero otros son, como decía Marcelino, resolver los problemas que tenemos por delante. Incluso les diré, y es un oportunismo, porque yo, hasta que no tenga la edad que tiene Giorgio Napolitano, no tengo ninguna tentación de volver, porque no me siento maduro. Tengo que esperar 20 años más. Cuando me dicen, ¿tú por qué no? Digo, yo
quiero madurar como Giorgio Napolitano para ver si se me ocurre. Pero les digo, incluso aprovechar, le doy un sentido utilitario para la convivencia, que se abre una nueva etapa con Felipe VI, que lo único que tiene de dificultad es tener mi mismo nombre. Alguna confusión se creará, para impulsar una nueva etapa de verdad, de enfrentar los problemas desde el diálogo, con la convivencia y con la voluntad reformista, aunque crean que era una broma, que en parte lo era, lo de Felipe VI. Les voy a contar una anécdota con la que acabo. En un periódico de Costa Rica, buen periódico además, que es La Nación, en el momento de la boda del príncipe, el titular a 5 columnas era: el príncipe Felipe González se casa con José Leticia. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora les toca a ustedes. El turno lo abrimos en estos mismos momentos. Voy a agrupar las peticiones de palabra según se vayan levantando las manos. Adelante. Más palabras. Venga, anímense. No anime mucho, que tengo mucha prisa. Venga. Ya me he vaciado. Buenas tardes a todos. Soy el alcalde de Brañosera. Brañosera es el municipio más antiguo de España. Hace casi 1200 años. Bueno, no sé, me encuentro anonadado absolutamente por por esta lección de sabiduría de todos ustedes. En los últimos tiempos he tenido ocasión de asistir a algunas sesiones de este tipo con tertulios de su época, de su sabiduría. Dice el titular: lecciones para el futuro. ¿No cree, presidente, que sería interesante que estas nuevas generaciones que estamos en política, algunos muy aprendices, como en mi caso, sería bueno que recibiéramos una serie de nociones de aquellas personas que estuvieron en su época, en todo el ámbito y el espectro político, y que de alguna forma pues primase el conocimiento, la serenidad, la cordura, la concordia y no sé cuántos calificativos más? Les recuerdo una cosa que ha pasado en el discurso de dedicación del rey. Cuando da el relevo a una nueva generación, que era la parte sustancial del discurso, observen una cosa que tiene interés. Le da las gracias a la generación que lo acompañó, que han sido más de una durante el periodo y tal, y deja un mensaje para la nueva generación que toma el relevo, diciendo: aprovechen la experiencia de los mayores, ¿verdad? Ahora, debo decir, honestamente, eso es muy excepcional, eso no está de moda. Entre otras cosas, porque hay un montón de viejos que cuando se rodean de jóvenes y halagan a los jóvenes, se sienten más jóvenes y en realidad lo que parecen es más viejos. Yo lo noto cada vez más. Mientras más años tengo, cuando una persona de 25 años está a mi lado, es que parezco más viejo y no quiero que no esté a mi lado. Lo que quiero es deciros, verá, ¿cuál es el defecto normalmente de los mayores? Los mayores dicen esta cosa banal. Mayores, no sé ya de qué edad mayores, no quiero decir los que llegan a 72 años. El futuro es de los jóvenes. Yo tuviera que ver que fuera de los que nos quedan 4 telediarios. Entonces, eso es una banalidad. Ahora, detrás de esa banalidad de verdad, hay un deseo de pedir que esperen un rato, que tiene mucho tiempo por delante, o hay un deseo de halagar estúpidamente en lugar de transmitir conocimiento. Porque al final, dice, la razón no es ni joven ni vieja. Una buena idea o un buen argumento no es ni joven ni vieja. Pero los viejos, los mayores, los veteranos, que dicen que sí, diga lo que diga un joven,
en realidad no están transmitiendo nada, más que halago y banalidad. O sea que es muy bueno desde el punto de vista, lo decía el otro día, ay Dios mío, en un homenaje a Octavio Paz, el filósofo vasco, tu paisano, ¿sabes cómo se llama? Sabater, que lo habría aprendido de Octavio Paz, que era un hombre, un gran tipo, un gran defensor de la libertad, que como se le ocurrió en un momento determinado denunciar el desastre del comunismo, todo el mundo lo calificaba de conservador y de reaccionario, pues tenía toda la razón del mundo. Y tanta razón, y no cambió, que cuando se cayó el muro de Berlín dijo esta cosa impresionante, impresionante para mí, y creo que para cualquiera que lo piense, que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no sigan vigentes. Cosa más interesante y más buena. Las respuestas han fracasado, pero las preguntas sobre la injusticia, sobre la libertad, estas siguen vigentes. Entonces, ¿qué es lo que puede transmitir alguien de mi generación? Yo creo que soy un viejo con la cabeza joven. Y la cabeza es solo joven porque sigue manteniendo la curiosidad y sigue buscando con preocupación respuesta para nuestros desafíos en este mundo cambiante. Por eso, creo que es el único músculo que de verdad, salvo que haya una enfermedad grave, no se atrofia como los demás. Yo no voy a ponerme a dar carrerita, aunque algunos de mi generación dan carrerita y ya es como termina, que calmarse en lo de las carreritas. Entonces, lo que le digo, el mensaje de fondo es este. Tiene que haber una voluntad, y es una voluntad difícil de conseguir, tiene que haber una voluntad de diálogo intergeneracional. ¿Qué podemos aportar los mayores? Algo de lo que estamos hablando aquí. Es decir, ¿cómo podemos convencer a los jóvenes de que hay que ser reformistas? Y el otro día en una presentación, como ahora hay un grupo que ha sido muy exitoso y que yo respeto, lo único que no respeto es que no digan cuál es el origen, eso no me gusta, hay que ser claro. Me da igual, si Podemos me parece tan respetable como queremos, pero como sé el origen y cómo es, digo que lo digan, yo tampoco quiero decirlo. Pero, entonces, la casta, allá todos somos la casta, que fueron los que hicimos la transición. Bueno, yo pertenezco a la casta que contribuyó a consolidar la democracia. Pertenezco a la casta que hizo un sistema nacional de salud con un ministro que asesinó a ETA y que era catalanista. Pertenezco a esa casta que hizo la ley de pensiones no contributivas, orgullo de pertenecer a una casta que hizo algo por España y no a quien denuncia una casta y no ha hecho nunca nada. Ya se verá lo que hacen en el futuro. Pero decir esta verdad tan simple, le aseguro que no tiene espacio político hoy. Es una verdad simple, ¿verdad? Pero el machaque será para quien la diga. Lo que pasa es que yo, con 72 tacos, lo único que me he ganado es libertad para decir lo que pienso responsablemente. Por eso no voy a hacer memorias, para no contar todo lo que sé, pero por lo menos lo que pienso responsablemente lo voy a decir. Y estoy completamente dispuesto a hacer eso. Antes lo dije en passant, pero quiero que lo valoren. En mayo hizo 18 años que salí del gobierno. Y cuando salí del gobierno, decidí que nunca más iba a tener una responsabilidad institucional. Marcelino, que sigue mucho más mis andanzas por el mundo, saben que algunas, relativamente relevantes e importantes, he rechazado y me he resistido a aceptarlas. Dice, ¿tiene algún interés saber si hace 18 años me fui de gobierno y nunca quería una responsabilidad institucional más? No, no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido solo recordar que tenía 54 años. Y que entonces nadie me creía. Como dice el presidente Sanguinetti, el expresidente uruguayo Sanguinetti, la política es uno de los 3 oficios que nunca se abandonan. De los otros 2 no les quiero hablar. Bueno, de uno sí, es torero. Los toreros se retiran para siempre, pero vuelven al ruedo al año o al año y medio. Él dice que con los políticos pasaba igual. Ahora que tengo 72 años ya me van creyendo.
que no aspiro a ninguna responsabilidad institucional más, pero no he sido capaz de desprenderme de mi compromiso político con España y con el Partido Socialista como instrumento al servicio de España. No al revés, aunque le duela a veces a mis compañeros. Mi compromiso sigue siendo con España. Así que, donde quiera que haya echado una mano, yo la he hecho. Que el gobierno no me gusta, pero el presidente del gobierno me pide hablar, allí estoy. Sin ninguna duda. No digo ya que el rey me pide hablemos. Pues claro, tiempo que sea necesario como prioridad número 1A. Que me piden hablar los jóvenes de este desconcierto en el que estamos viviendo en medio de una crisis muy complicada. No exagero, no es más complicada que la de otros sitios, es simplemente complicada porque el mundo cambió. Y el problema que le pasa a la política, no solo a la política, pero a la política, es que el mundo cambió y la política no se dio cuenta, estaba distraída. Y claro, cuando uno no se da cuenta, pues sigue con el mismo discurso de hace 20 años para una realidad que ya no es la de hace 20 años, que esa ya cambió. Bueno, pues algo se podría hablar dialogando y de buena fe. Ahora, si alguien de verdad joven se le ocurre que sería interesante hablar con una persona como yo y espera que simplemente lo jalee porque tienen una enfermedad que se cura con el tiempo, que es la juventud, pues no, le diré lo que pienso hasta la muerte. Gracias. Felicitar a todos los que han intervenido. Les habla un señor de 80 años. Luego estoy en esa misma tesitura de poder decir lo que quiero y decírselo a quien quiero y como quiero. Me ha alegrado mucho ver a La Borda ahí, y yo le llamo La Borda porque no hace mucho tiempo, bueno, yo digo mucho tiempo, hace 20 años. No hace mucho tiempo estuviste un día en mi casa, tu mujer, ¿te acuerdas? Porque tú tenías que ir, no recuerdo a dónde, y me dijiste, ¿se puede pasar 2 horas o 3 horas mi mujer en tu casa? Y te dije, sí. Me la llevé y allí estuvo. Lo recuerdas, ¿verdad? Y me alegra muchísimo verte, porque yo sabía que estabas algo malito, o estuviste algo malito, y eso me da mucha alegría haberte visto. Y ahora os recordaré una cosita que con 80 años que tengo, pues la verdad es que tengo pues, historias pequeñitas, pero muchas pequeñitas. Y una de ellas es que yo fui uno de los que fue a pedir el sí por toda la provincia de Ávila para la Constitución. Y recuerdo un libro que tenía era rojo, como no podía ser de otra manera, en las pastas, que decía la cantidad de cosas, y entonces estábamos pidiendo el sí a la Constitución. Y yo hablaba del título primero. Y recuerdo que ese libro venía a decir cuántas cosas faltaban y se desprendían de la Constitución y que teníamos que hacer. Era una tanda de leyes, de cosas que teníamos que hacer y que hoy día se han hecho. Esa es la lección que teníamos que aprender casi todos. Y por esos 80 años que ya padezco y por otra serie de cosas que padezco también, pues os doy la enhorabuena a todos vosotros. Por cierto, a Oviedo también le conozco.
no en balde vivías en una calle cerca de aquí, cerca del Mercado Grande, yendo un poco hacia allá, antes de llegar al Mercado Chico, no yendo por la calle de los Comercios, sino por el lateral. ¿Verdad que sí? Bueno, pues es que yo me llamo Agustín Sagún y por lo tanto tú sabrías algo de los Sagúnes de Ávila, porque todos eran médicos, menos yo, que era, de alguna manera, la oveja negra de la familia, ya que no era médico. Agustín. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver, hay una cosa de la que ha dicho que me inquieta. Desde luego, padecer 80 años no es una buena manera de expresarlo. Sería peor no haber llegado a padecerlo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Por tanto, para allá voy yo ya voy en esa ruta y ojalá llegue. Pero lo que me ha inquietado de lo que ha dicho son las 3 horas que se quedó la esposa de Laborde en su casa. Porque imagino que no le preguntó por qué necesitaba tenerla fuera de juego 3 horas. Hombre, bueno, vale. Pues, 3 días sería un viaje por ahí y no la podía llevar, pero 3 horas. Bueno, mire, yo creo que además es una buena manera de ir terminando esto. Le voy a contar una cosa de una persona una anécdota de una persona que, en sentido completamente contrario al que se esforzó en el referéndum de la Constitución del 78, hizo su campaña. Y además tenía dinero. Y venía de las Cortes de Franco. Era procurador. Y era un paisano mío, gaditano, simpático. Y aunque no había estado en Lepanto, le faltaba un brazo. Pero era la persona más habilidosa y rápida del mundo pelando langostinos y gambas con una mano. No se rían, hagan el intento. Crean que eso no tiene mérito, tiene casi tanto mérito como ser procurador en Cortes. Por tanto, créanme, hizo su propia campaña en la provincia de Cádiz, que era su lugar. Pero es el lugar más peligroso para hacer una campaña, porque las bromas en Cádiz pues llegan ad infinitum. Y se montó un cartel electoral que decía sí, si es que sí, no, si es que no. Y debajo ponía grande, vota no. Y la gente de Cádiz fue yendo cartel por cartel. Les aseguro que no eran los de mi partido, ¿eh? O a lo mejor sí. Iban poniendo debajo, dice, sí, si son de Sanlúcar, no si son congelados. Y le arruinaron la campaña. Así que, puestos a comer gambas, que sean de Sanlúcar y no congeladas. Gracias. Muy bien. Quiero felicitar a los ponentes y darles a todos ustedes mis más sentidas gracias por su presencia aquí y que no sea la última vez. Así que muy satisfecho por estar otra vez con ustedes. Y a ti, Agustín, luego hablaremos.